Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bueno, quiero llevarles, hermanos, a Deuteronomio capítulo 28, por favor. Versículo número 1. Voy a utilizar la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, es una paráfrasis. Me gustan las paráfrasis porque hacen más entendible la palabra. Fue transliterada por eruditos, hermano, que tradujeron de los idiomas originales, pero le dieron un sentido más popular, ¿verdad? No un lenguaje tan rebuscado, tan refinado, sino un lenguaje más popular para que sea entendible, y por eso me gusta usar las paráfrasis. Y voy a leer Deuteronomio 28, versículo número 1, y quédese en el pasaje porque vamos a leer el resto de los versículos. Si está conmigo, me indica con un amén, por favor. ¿Qué dice si enviamos un saludo a los que nos ven a través de Facebook Live, también con una ofrenda de palmas, por favor, antes de leer? Que Dios bendiga a los hermanos que nos sintonizan en diferentes lugares donde llega la transmisión. Estos medios llegan a todo el mundo, hermanos. Y saludamos también a los discípulos en los Estados Unidos. Hay hermanitos que siempre están en sintonía, y que Dios los bendiga y los guarde por aquellas lejanas tierras. Dice Deuteronomio 28:1. Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Repito, si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. La versión que usted tiene, la Reina Valera 60, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. En esta hora, la Biblia enseña que lo que le aconteció al pueblo de Israel fue escrito como una enseñanza para nosotros, dice 1 Corintios 10:11. De todas las cosas que este pueblo vivió, quedó una enseñanza para la iglesia que está transitando sobre la tierra. Habla, por ejemplo, de lo prescrito a Israel, de las ordenanzas del Señor, de los mandamientos, de las instrucciones. Por ejemplo, cuando se dio la construcción del tabernáculo, que iba a servir para que el pueblo tuviera comunión con Dios, esos mandamientos ponían en evidencia la obediencia del pueblo a las instrucciones divinas, a las instrucciones que él había dejado a su pueblo. Dio instrucciones de la ofrenda, de los materiales que debían emplearse para construir el tabernáculo, los sacrificios que habían de practicar y las personas autorizadas para ministrar. Ahora, para la iglesia, para el cristiano que ha sido redimido por la sangre del Señor, uno de los aspectos que debe tener relevancia, que es muy importante, les decía a los hermanos del primer grupo, que esta enseñanza es vital para la iglesia. Y está relacionada con el aspecto de la obediencia, porque esta repercute para bien en la vida eterna. Si no se cumple, si no se obedece a lo prescrito por el Señor, dice textualmente en la palabra que vendrán maldiciones sobre el pueblo. A mí me impresiona cómo de una forma tan categórica el Señor puso delante de Israel la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y Dios le dice al pueblo: elige tú, elige si quieres ser bendito o elige si quieres estar bajo maldición. Es elección del pueblo.
Pero Dios plantea ese ámbito bendito que es el que Él desea para su pueblo. Recordemos que la palabra dice que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, hermanos. Y que Dios sí tiene en su óptica divina un futuro y esperanza para nosotros. La esperanza es mantener un estado de ánimo, aún en medio de las crisis, sabiendo que vendrán tiempos mejores. Esto que estamos viviendo va a pasar pronto. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Esto pronto pasará. Y excuso decirle que vendrán cosas peores también. Esa es una verdad. Pero los planes que Dios tiene para su iglesia son planes de bien y no de mal. Ahora bien, es necesario que el pueblo del Señor crezca en obediencia al Señor. Que esa obediencia que surge de una fe inquebrantable, de un corazón que ha sido ministrado por la presencia del Señor, venga a transformarnos, porque Dios se compromete. Oiga la palabra que estoy utilizando. Dios se compromete a bendecir a aquel que camina bajo una vida de obediencia. Ahora, si bien es cierto, hay niveles de obediencia. Por ejemplo, si tomamos figurativamente el tabernáculo que Dios mandó a erigir para tener comunión con el pueblo, eso nos muestra que hay obediencia del atrio. Por favor, lea conmigo Romanos 6 y versículo 16. Vamos a ver si no estoy equivocado. Si no, me disculpa. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Me llama la atención lo que plantea el apóstol. No sabéis que si os sometéis a alguien, porque curiosamente la palabra que le da origen al término obediencia en Deuteronomio 28, si obedecieres, es la palabra shamá. Y shamá es un término hebreo que significa escuchar con sumisión. ¿Qué es escuchar con sumisión? Que yo oiga, pero que me someta a lo que escucho. Porque hoy por hoy, hermanos, estamos viviendo un síndrome, eso es un conjunto de síntomas, ¿verdad?, espirituales, donde el enemigo ha venido a exacerbar algo que el ser humano viene arrastrando desde su nacimiento, y es el espíritu de rebelión. Dice la palabra que la rebeldía viene atada al corazón del muchacho. Eso dice, ¿verdad?, la palabra. La rebeldía viene atada al corazón del muchacho. Y usted mira aquellos angelitos, dice la gente, ¿verdad?, aquellos bebecitos de pecho tan lindos, tan tiernos, pero ya traen atada la rebeldía al corazón. Si no, vea cuando no se les da el alimento a tiempo. ¿Quién calla a ese niño, verdad? Llora y llora, se pone hasta morado porque no le dan su alimento, porque ya viene la rebelión atada al corazón del muchacho. Entonces, si encontramos vestigios de rebelión a tan temprana edad, ¿qué ocurrirá cuando se alcanza la edad adulta? Imagínense las cosas con las que hay que batallar. Pero viene la palabra y nos recomienda, nos prescribe que tomemos la obediencia, en el sentido que al escuchar la información que nos traslada la palabra, que podamos asimilarla, que nos apropiemos de esa palabra, pero con un espíritu sumiso. ¿De qué serviría, hermano, tener tanto conocimiento de la palabra si no lo llevamos a la práctica, si no lo ponemos por obra? Tenemos que practicar lo que aprendemos, lo que estudiamos, porque si no lo hacemos estamos afrentando la palabra del Señor. Si quebrantamos lo que oímos, si no disciplinamos el alma. Por ejemplo, hoy lo felicito por estar acá. Le decía a los hermanos que el alma prospera cuando aprendemos a tener dependencia de Dios. Sobre todo en un día en el que se está ministrando el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no hay que dejarlo por nada, porque aparte del cuerpo y la sangre de Cristo, para mí todo es cualquier cosa, todo sin importancia, porque no hay nada que valga más que el cuerpo y la sangre de Cristo. Y qué bueno que usted lo ha aprendido, por eso está en este lugar, ¿verdad? Porque quiere someterse a lo que he predicado,
he dejado la garganta, me da tristeza que ya no predico como antes, que predicaba con energía, ahora ya me cuesta, me duele la garganta. Y a veces tristemente uno ve que el pueblo no aprende. Aquí recibe la palabra y por aquí se les escapa, porque no escuchan con sumisión, porque no escuchan para practicar, tal vez escuchan para cuestionar, para decir a ver si me conviene o no. La palabra tiene autoridad, hermanos, y cuando hay espíritu presto a obedecerla, entonces nos tenemos que someter. Es cierto que la razón tal vez va a analizar y está bien, porque la misma palabra también recomienda que escuchemos todo, que retengamos lo bueno y desechemos lo malo, pero que eso bueno que retenemos sea para poner por obra la palabra de Dios. De lo contrario no vamos a sacar provecho. La obediencia en el atrio entonces es para que tengamos comunión con el Señor y que seamos justificados por Él. Es una obediencia para justicia. Y vamos a pelear con nuestra mente, vamos a pelear con nuestra razón, porque es una obediencia de atrio. Vamos a tener tal vez conflictos internos, pero al final, si nos dejamos guiar por el bendito Espíritu Santo que fue enviado, bendito sea el Señor que envió al Espíritu Santo, ¿verdad? Ese día glorioso, cuando fue exaltado, previo a ello, el Señor le dijo a los discípulos: ciertamente yo voy al Padre, pero tranquilos porque ustedes no se van a quedar en orfandad. Cuando esté con el Padre, voy a rogar para que Él envíe a los paráclitos, dice en el griego, a uno de la misma naturaleza, dijo el Señor, que va a estar con ustedes, que va a estar al lado de ustedes, que va a estar dentro de ustedes, y lo más importante, los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Porque si alguno nos instruye para obedecer al Señor, es el bendito Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, porque envió al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso es que la Biblia yo la puedo resumir en dos actos. Uno, el sacrificio en la cruz. Dos, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Porque si el Espíritu Santo no hubiese sido derramado, el cristiano no sabría cómo caminar. ¿No dice el apóstol Pablo, pues, por ejemplo, que nosotros no sabemos orar? Así dice Pablo, ¿verdad? No, pastor, usted que no me ha escuchado a mí. No sabemos orar. Por eso dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles, para ponernos en sintonía con Dios. Y tenemos el Espíritu por el cual clamamos Abba, Padre. Abba es una palabra aramea que no tiene una traducción exacta, pero más o menos es como decir papito, ¿verdad? Es un trato cariñoso a Dios. Pero dice que ciertamente no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo nos guía. Entonces, hermano, ¿qué sería de nosotros sin la obra santificadora del Espíritu? Y una de las evidencias de que el Espíritu nos está trabajando es la obediencia a la palabra. La obediencia en el atrio es, por decirlo así, lo más bajo en nivel, porque hay una demanda mayor. Está, por ejemplo, en el atrio el altar del sacrificio, que nos exige que seamos un sacrificio vivo. Esto ya se relaciona con la vida biológica, que no es necesario que pasemos por muerte como ocurría con las víctimas sacrificiales del antiguo pacto, sino que respirando, riendo, hablando, podemos y debemos agradar a Dios con todo lo que hacemos, con una conducta rendida a la guianza del Espíritu Santo. Porque una cosa es segura, el Espíritu nos va a llevar a hacer siempre lo que le agrada a Dios. Yo soy un sacrificio vivo cuando me rindo al Señor, aún con los inconvenientes que tenemos de un cuerpo que puede estar vendido a la carne, de un cuerpo que puede estar impulsado y fastidiado por la naturaleza pecaminosa. Hermano, a veces nos sorprendemos de la pecaminosidad que hay en el ser humano. Y algo que debemos nosotros de aprender es a no ver
a la persona como la que ejecuta el pecado, porque hay una fuerza interior que es la que lleva a esa persona a pecar. Podemos pensar y decir, alas, que qué bárbaro ese hombre, qué pensamientos tan perversos. Sí, pero es que es una fuerza que está en él. Si Pablo, con el nivel que tenía, dejó escrito que había una ley en los miembros de su cuerpo que lo llevaban a rastras a hacer lo que no quería. Y por eso Pablo dijo, frustrado, acongojado, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Siendo un apóstol del Señor. Y se encontró con debilidad en su cuerpo. Por eso le digo, no se angustie, no se agobie de las debilidades que pueden aparecer en su cuerpo. Pero el Señor nos invita a que seamos sacrificio vivo, que nos presentemos delante del Señor y que le hablemos a Dios con sinceridad. A Dios le gusta que seamos sinceros con Él, que le digamos nuestras debilidades, que presentemos nuestras flaquezas para que Él pueda tomar control y a través del Espíritu fortalecernos, y que al estar fortalecidos, entonces seamos un sacrificio santo. La palabra santo significa apartado, significa diferente, significa poner bien lejos lo que a Dios no le gusta. Esa es una vida de santidad. Pero el sacrificio primero tiene que ser vivo. Y qué lindo ver el orden que el Señor presenta, que seamos sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que este ya es el control total del Espíritu que nos lleva al lavacro, que era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, figura de las acciones y de las conductas. Lo único que puede purificar nuestras acciones y conductas es el agua bendita de la palabra del Señor. Pero hay que oír con sumisión, porque ¿qué sentido tiene, hermanitos amados, que recibamos tanta información cristiana si al final no lo vamos a poner por obra? Dice la Escritura que al que más se le da, más se le demanda. Procuremos entonces que cada vez que nos exponemos a la palabra, tomemos la mejor porción y supliquémosle al Señor que el Espíritu Santo bendito nos instruya en amor, para que llevemos al terreno de la práctica lo que estamos oyendo, porque entonces vamos a desprender todas las bendiciones que el Señor prescribe en Deuteronomio 28 para nosotros. Ahora sí, regresemos por favor ahí, Deuteronomio 28. Va a ver qué maravilloso lo que el Señor enseña, y lo voy a leer rápidamente porque quiero enseñarle algo además de todo esto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, dice la Reina Valera 60, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Eso significa no importa dónde estés, ahí te va a bendecir Dios. Si oyes su voz y practicas lo que Él prescribe en su palabra. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Le voy a leer aquí la otra versión, la versión PDT, que me gustó mucho. ¿Cómo dice acá? Escuche, dice desde el verso 4. Tus hijos serán benditos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus animales serán benditas y tus terneros y corderos serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos. El Señor, dice el verso 6, te bendecirá en todo tiempo y en toda actividad. Oiga eso, te bendecirá en todo tiempo y en toda actividad. El Señor te permitirá derrotar a tus enemigos cuando te ataquen. Ellos irán contra ti en una dirección, pero huirán de ti en 7 direcciones diferentes. El Señor te bendecirá con graneros llenos y bendecirá todo lo que hagas.
te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si obedeces, dice el verso 9, los mandamientos del Señor tu Dios, y si vives como Él quiere que vivas, Él te convertirá en su pueblo santo, como te lo prometió. Entonces todas las naciones de la tierra verán que tú eres el pueblo del Señor y que Él es tu protector, y te tendrán miedo. El Señor te hará, dice el verso 11, lindo este versículo en la PDT, el Señor te hará extremadamente próspero y te dará muchos hijos, tus animales tendrán muchas crías y tú tendrás muchas cosechas en la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados que te daría. Me gustó esta frase, te hará el Señor extremadamente próspero. Y eso me conectó con 3 de Juan versículo 2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿En qué quiere Dios que prosperemos? En todas las cosas. Y luego dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios promete salud. ¿Cuántos creen que Dios puede darnos salud? Y este es el tiempo en el que tenemos que creer la palabra, hermanos. Ayer escuchaba un video que me enviaron del grupo de pastores del IMSS Central, donde habla una persona y hace una admonición y dice con tristeza que el COVID se ha convertido en el nuevo Dios del mundo, que las personas le tienen más temor al COVID que a Cristo, que han puesto más su confianza en la vacuna que en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y todo el mundo habla de COVID ahora. Ya pocos hablan del Señor. Pueblo que todavía tiene temor de venir a la congregación y dice, no, yo mejor me quedo en mi casa guardado. Y entonces, ¿qué pasa con la palabra? O pensamos que este es el cuento de la abuelita, que esto se quedó atrás, que no tiene cumplimiento. La palabra de Dios es viva y es eficaz y sigue siendo poderosa para guardar a aquellos que nos sometemos a ella y creemos que Dios puede mandar abundante salud para los que hemos puesto la confianza en el Señor Dios Todopoderoso. Aleluya. Y cuando dice que el Señor nos hará extremadamente prósperos, le decía al Señor, yo creo esa promesa, pero Señor, yo a veces veo al pueblo apocado económicamente. Y el Espíritu me habló y me dijo, es que ser próspero no es tener mucho. Ser próspero es tener satisfacción con lo que se tiene. Hay gente que tiene de más y no son felices. No son prósperos. Porque prosperidad en el sentido bíblico es todo aquello que Dios acompaña en el camino. Dígame usted, ¿quién se va a sentir desdichado teniendo a Cristo cerca? Por eso a mí me impacta cómo puede haber dureza de corazón y cómo la turbación nos puede enajenar de la presencia de Dios. Allá en Lucas capítulo 24 menciona los discípulos camino a Emaús. Venían, hermano, de ver el martirio de Jesús en la cruz del Calvario. Iban apesadumbrados, con su fe quebrada, decepcionados. Y el Señor aparece y les dice, ¿qué discurrís entre vosotros? ¿De qué están hablando? Y le dice, tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado. De Jesús el Nazareno, que nosotros pensamos que era el Mesías. Pero ¿qué va a hacer? Allá está clavado en un madero. No era el Mesías que esperábamos. No era nuestro libertador. Y Jesús sigue hablando con ellos. Hasta que llega el punto en el que partió el pan, y dice que cuando partió el pan se les abrieron los ojos, porque la angustia, el temor y la turbación obnubilan la visión de Dios, hermano. Cuando hay miedo ya no se tiene visión de Dios. Ellos estaban con la visión perturbada, obnubilada, no podían ver. Pero cuando partió el pan se les abrieron los ojos y dijeron, ¿acaso cuando hablaba no ardía nuestro corazón? Pero mire qué pena que Jesús vaya a la par y que uno no se dé cuenta que está Jesús. Por eso
prosperidad es aquello que Dios acompaña en el camino. Y por eso creo que no se necesita tener demasiado, sino que lo que tenemos sea suficiente para tener gozo. Por eso es que el apóstol Pablo le decía a los hermanos del primer grupo, dejó escrito, con que tengamos para comer y para vestir, con eso estemos satisfechos. ¿Comió usted hoy? Sí, de plano se comió sus 15 tortillitas, ¿verdad? Su panito. Y tiene vestido, tiene ropa. Con eso estemos contentos. Hermano, ¿qué más? ¿Qué más puede uno desear en la vida? Pues Dios puede dar muchas cosas como añadidura. De ahí que la muerte es lo que más evidencia nuestra realidad. El día que nos toca partir de este mundo y nos vamos al ataúd, ahí no se lleva uno carros, terrenos, solo se lleva uno la ropita nada más. Si es que hacen favor de ponerle una buena ropa, ¿verdad? Ya ni eso tiene uno control. Esa es nuestra realidad. Entonces, en vida, con que tengamos para comer y vestir, eso ya es favor de Dios, hermanos. Abundante misericordia. Pero el punto es que Él desea que seamos extremadamente prósperos. Y por eso dice el apóstol Juan al discípulo Gayo, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo viene la prosperidad del alma? Apegado al Señor. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero si estamos unidos a Él, vamos a ser extremadamente prósperos. Dice el verso 12, el Señor te abrirá sus riquezas y el cielo para enviarle lluvia a tu tierra en el momento preciso y bendecirá todo lo que hagas. Tendrás dinero para prestarles a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Oiga la promesa de Dios cuando hay obediencia, hermanos. Va a haber abundancia, va a haber sobreabundancia. Y eso me hace pensar en el padre de la fe, Abraham, que dice Génesis 13:2, que era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En el hebreo la palabra original no dice eso. En el original dice que Abraham era pesado, tenía peso en ganado, en plata y oro. Pero eso no suena en nuestro castellano, no tiene relación. Por eso escribieron que Abraham era riquísimo y utilizan ese sufijo que le da al sustantivo un aumento, ¿verdad? Lo hace superlativo. Esa es la gramática correcta. Le da un superlativo el sufijo ísimo. Abraham era riquísimo porque Dios quiere que su pueblo sea extremadamente próspero. Pero si no hay obediencia, no lo vamos a lograr. El Señor te hará ir a la cabeza, dice el verso 13, no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces cuidadosamente. Serás bendito si sigues sin apartarte de ninguna de las palabras que te ordeno, ni vas tras otros dioses para servirles. Ahora viene el punto álgido y la nota negra. Versículo 15. Pero si tú no obedeces al Señor tu Dios, ni sigues fielmente todos sus mandamientos y leyes que hoy te mando, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti, dice la palabra. Verso 16. Serás maldito en la ciudad y serás maldito en el campo. Mire la antítesis. Tus hijos, tus cosechas, los terneros de tus manadas y los corderos de tus rebaños serán malditos, dice el verso 18. Verso 19. Tú serás maldito en todo tiempo y en toda actividad. Oiga eso, hermano. En todo tiempo y en toda actividad, dice la palabra. El Señor te enviará maldición, confusión y obstrucción en todo lo que intentes hacer. Al final serás destruido y desaparecerás rápidamente debido a tus actos perversos en los que olvidas al Señor. Olvidarse de la palabra del Señor, Dios lo ve como un acto perverso, hermanos. Y dice el Señor te enviará maldición, te va a enviar confusión y obstrucción
para que todo lo que intentes hacer te salga mal, parafraseándolo, ¿verdad? Y oiga el verso 21. El Señor te mandará una enfermedad terrible hasta que te extermine de la tierra que vas a ocupar. El Señor te castigará con calor y falta de lluvia, con vientos cálidos y moho, y con una enfermedad que te causará fiebre, sudor, pérdida extrema de peso. Todas esas cosas te pasarán hasta que estés destruido. Eso dice la Biblia. ¿Como consecuencia de qué? De no poner por obra todas las palabras del Señor. Por eso a veces, hermano, cuando Dios envía revelación y palabra, uno dice gracias a Dios por la palabra que envías, Padre, pero no perdamos de vista que cuando Dios envía más va a demandar, porque tenemos que llevar al terreno de la práctica esto. Tenemos que ponerlo por obra para que no venga la maldición. Y uno a veces se pregunta, ¿y por qué viene esto, Señor? ¿Y por qué será que no logro despegar? ¿Por qué será, Señor, que no alcanzo el éxito? ¿Estás obedeciendo todas las palabras? ¿O has tomado un evangelio a conveniencia? Esto sí me conviene, lo practico. Esto sí no me gusta. Esto sí, esto otro no. Aquí se trata de poner por obra todo lo que el Señor ha prescrito. Dice el verso, ¿qué más? El verso 23, el cielo sobre tu cabeza será como el bronce, y la tierra bajo tus pies será dura como el hierro por la sequía. El Señor hará que la lluvia para tu tierra sea arena y polvo, los cuales caerán sobre ti desde el cielo hasta destruirte. El Señor permitirá que seas derrotado por tus enemigos. Saldrás en contra de ellos en una dirección, pero huirás de ellos en 7 direcciones. Toda la gente de la tierra sentirá temor al ver todo el mal que te suceda. Tu cadáver se convertirá en comida para toda ave en el cielo y todo animal en la tierra, y no habrá nadie que los ahuyente. El Señor te castigará con llagas como a los egipcios, tumores, sarna, tiña, enfermedades de las que no podrás sanar. El Señor te castigará volviéndote loco, ciego y confuso. Andarás a tientas de día como un ciego en la oscuridad, y fracasarás en todo lo que hagas. Serás oprimido y robado constantemente, y no habrá nadie que te salve. Asusta esto, ¿verdad? Quisiera uno arrancar eso de la Biblia, pero ahí está. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con el verso 1 al 15? Al 14, perdón. O del 15 en adelante. Por eso dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y tú eliges qué vas a tomar. Ninguno puede pensar, y no, que Dios es bueno y miren todo lo que dice. Sí, por eso Él dice, tú vas a tomar el camino. No es Dios castigando, sino que es el hombre eligiendo la ruta que va a seguir. O toma la obediencia para bendición, o toma la desobediencia para maldición. Jesús cuando vino, cuando el Verbo bendito encarnó y tomó forma de hombre, Él vino para obedecer. Y por eso cuando llegó a la antesala del sacrificio de la cruz, que es el monte de la transfiguración, donde Jesús se llevó a 3 de los discípulos destacados y se transfiguró delante de ellos. Dice que su ropa se volvió blanca, palabra griega kloros, que es un blanco indescriptible, es un blanco que nosotros nunca hemos visto. Figura de la pureza de su conducta, figura de la pureza de sus actos. Y cuando se transfiguró, se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregunto, ¿por qué estaba complacido el Padre con Jesús? Porque Jesús le obedeció en todo. Padre, dijo Jesús, yo he venido para hacer tu voluntad. Eso es lo que Él nos enseña en el Evangelio. Jesús es el prototipo, es el modelo original que nosotros debemos seguir y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude
hermano, con la bajeza que tenemos de esta carne que todavía nos fastidia tanto. Y que el Espíritu nos pueda tomar y nos pueda guiar para obedecer al Señor. Y que entonces veamos las bendiciones abundantes y la prosperidad que Él tiene para nosotros. La prosperidad que escribe el Salmo 1 del varón bienaventurado, ¿verdad? De aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, y que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de noche y de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Mas no así los malos, que son como tamo que arrebata el viento, dice la palabra. Ahí está otra vez esa disyuntiva, ¿verdad? El camino del Señor para bendición o el camino malo para maldición. Note que no es Dios. Dios solo está advirtiendo el final de ambos caminos. Pero somos nosotros los que decidimos qué ruta vamos a tomar. ¿Una ruta de obediencia o una ruta de desobediencia? Ya no es tiempo, hermanos, de estar manipulando el evangelio. A esta palabra hay que someterse, ni poniendo excusas. Es que tengo que hacer esto. Hermano, no hay nada que sea más grande que la palabra. Yo les digo algo. Ustedes tienen razón en todo, pero sus razones no son más grandes que la Biblia. Yo tengo muchas razones, pero no son más grandes que la Biblia. La Biblia es la autoridad suprema sobre la iglesia. Y por eso les dije que el mensaje que traigo hoy es vital. Si obedecemos, Dios nos da todas las bendiciones prometidas. Pero si no obedecemos o cumplimos a media su palabra, podemos encontrarnos con cosas que nos van a sorprender en el camino y que no son la voluntad de Dios, sino que son el resultado de nuestra elección. Pero me imagino que nosotros preferimos elegir la vida, ¿verdad? En Cristo, hermano, la maldición que había sido anunciada para Israel, en Cristo se rompe cuando se vive el evangelio de verdad. Por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Gálatas 3:13. Dice: Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un árbol. Pero escuche bien, Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley. Es lo que estamos leyendo. Pero el principio no ha cambiado. Dios sigue pidiendo obediencia. Dios sigue pidiendo una vida agradable al Padre. Porque el evangelio, el modelo surgió, o la intención surgió en el Padre. El proyecto nació en el Padre. El Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo lo está administrando. Así trabaja Dios. El proyecto de evangelio nació en el corazón del Padre. Jesús vino a ejecutarlo y el bendito Espíritu Santo lo está difundiendo hoy por hoy. Ese evangelio lleva una dosis muy alta de este elemento: obediencia. Jesús le recriminó a los fariseos y al pueblo de Israel y les dijo: me llamáis Señor, Señor, y no me obedeces. ¿De qué sirve llamarle a alguien Señor si no se le obedece? Eso se lo recriminó Jesús al pueblo. Me llaman Señor y no me obedecen. Jesús quiere ser verdaderamente Señor nuestro. Y pregunto, ¿cuántos queremos que Él sea nuestro Señor? Amén. ¿Qué necesitamos? Obedecerlo. Y hermanitos amados, si obedecemos, todas esas bendiciones que leímos vendrán a nuestra vida. Seremos benditos en todo tiempo y en todo lo que hagamos. ¡Hala, qué lindo! Eso parece una utopía, pero no lo es. Es una realidad. Si hay obediencia, Dios promete que todo lo que hagamos
será prosperado por su mano bendita, poderosa, si tan solo nos proponemos obedecerle, guardar su palabra y ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Y miren, hermanitos amados, de verdad, practicar la palabra nos libra y nos guarda de tantos males. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él nos guarda y nos libra. Pero tenemos que ejercitarnos en un espíritu de obediencia, que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos enseñe a obedecer. A mí me da también un tanto de paz leer en Hebreos que Jesús, siendo hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, dice. No quiere decir que Jesús haya sido desobediente. No. La interpretación es que él aprendió a obedecer como obedece el hombre. Él siempre fue obediente como el verbo preexistente juntamente con Dios. Pero dice que por lo que padeció humanamente aprendió a obedecer a la manera humana. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer también al Padre, para que entonces nuestra vida sea sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto inteligente, dice una versión bíblica. Que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos guíe, para que podamos entonces, hermanitos amados, ser obedientes al Señor.